Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo debate. Es ya miércoles. Como dice uno de nuestros contertulios, Fernando Guerra, llega un momento en el que son los pájaros los que disparan a las escopetas. Y eso más o menos es lo que ha debido pensar ese empresario arruinado que no se le ha ocurrido mejor cosa en Málaga que atracar un banco para que de esa forma fuera llevado a la cárcel, cosa que ni siquiera ha conseguido, porque al final le han puesto en libertad, aunque sea condicional, como forma de mantenerse, porque no puede ni mantenerse ni pagar lo que debe y ha llevado a cabo una decisión sin duda drástica. En fin, es un día en el que se ha aprobado en Asturias esa ley de recortes o como la quieran llamar, en fin, la ley en cualquier caso que ajusta el presupuesto regional hasta el 1,5%, que es lo debido, lo exigido por el Gobierno de España y por Bruselas. Podemos hablar de esos asuntos, pero sin duda el tema que a Triqui en concreto más le va a gustar, estoy convencido, es la decisión del Papa, concretamente Benedicto XVI, que ha redefinido el mito del Portal del Belén y ha asegurado que al final en el Portal de Belén realmente no había ni buey ni mula. O sea que de un plumazo se ha cargado pues media plantilla, podríamos decir, del Portal de Belén. Esos son recortes y no los de Rajoy, ¿no? En fin, Triqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Sí, bien. Vaya, bien. Esos son recortes, ¿eh? Son recortes. No, yo me vino a la memoria enseguida, nada más que oí la noticia en televisión y que además ya se levantó una tremenda polémica porque había por las calles madrileñas diferentes entrevistas a la gente, ¿no? Pero yo seguía, como tenía el orden del día de la reunión de la SOF de mañana, de la Sociedad Obetense de Festejos, donde hay toda una serie de puntos, pero viene uno y que mañana veré los datos que dan, pero supongo que como siempre es donde menos recortes se plantean. Y bueno, por lo menos yo me da una baza importante para que, igual que se recortan en otro tipo de partidas, bueno, pues al margen de la sensibilidad de los creyentes y demás, pues un ateo como yo, pues pueda plantear también, lógicamente, en una lógica, los recortes y basándome, pues precisamente, para que no me den mucha zurra, pues en estas manifestaciones del propio Papa, ¿no? Bien. Si no hay entrando al fondo de la cuestión, decía hoy, en contradicción, una cristiana de las que entrevistaban, que es la catolicona esa que va por encima del Papa, incluso hasta casi metiéndose por el Papa, que qué sabría él lo que habría allí. Y digo yo, bueno, ¿y quién era el que sabía lo que había allí? ¿Dónde nació? ¿Que si existió esa persona? ¿No existió? ¿Fue así o no fue así? Porque a ver quién es el guapo que puede demostrar esa cuestión. Es decir, yo sinceramente, pues bien, voy a aprovecharlo, voy a tratar de aprovecharlo para pedir que también, con el mismo sentido que se hace en otras partidas, pues se hagan las pertinentes recortes con la exposición de este Belén. Menos mal que no es viviente, porque si no me atacarían como antiguo sindicalista que quería reducir 2 puestos de trabajo. Y también me vería yo en una contradicción de que alguna persona pudiera ganar unos dinerillos durante una semana de exposición del Belén o los 15 días que pueda durar, ¿no? Sí. Pero bueno, como no es así, pues pediré la reforma, que haya esos recortes también. En fin, esto sí que es, como decía Ikea, redecora tu vida. Ha sido una redecoración total del portal, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Evidentemente, había un escritor en Francia, Balzac, que fue un costumbrista, una de las mejores plumas que, a mi modo de entender, dio la literatura, que definía los personajes no por ellos mismos, sino por todo el entorno, todo lo que les rodeaba. Y naturalmente, esta manera de definir a los personajes fue sacralizada por la Iglesia, que Jesús nació en un sitio muy humilde, como era una cabaña, rodeado de animales, bajo la batuta de los Reyes Magos. Y yo pienso que también el Papa habrá desmentido de que fue agasajado por Reyes Magos, guiados por una estrella, etcétera, etcétera. Jesús de Nazaret existió, al parecer existió. Un tal Jesús de Nazaret, no, efectivamente existió porque fue una de las muchas personas que se revolvió contra la ocupación del Imperio Romano. No solamente fue él,
pero fue una de las muchas personas que se revolvió contra la ocupación del Imperio Romano. Y este Jesús de Nazaret tuvo 7 hermanos, o sea que su madre, la Virgen, decae un poquitín este mito que la Iglesia ha creado a través de su madre, que fue embarazada por el Espíritu Santo y todo lo demás. Jesús de Nazaret, al parecer, efectivamente existió, y era la pena de muerte que en su día había en Roma, era la crucifixión, y evidentemente fue crucificado. Y el pueblo, como era la onomástica o la fiesta del pueblo judío, y donde Poncio Pilatos dio la posibilidad al pueblo de indultar a uno de los que iban a ser ejecutados, escogió a Barrabás porque era un héroe del pueblo, y no Jesucristo. Bien, a partir de ahí hubo una manera de revolverse contra la ocupación del Imperio Romano allí, fue a través de la moral que luego hemos conocido y nos han implantado, que era la moral religiosa, porque había que comprender en su momento, de que Roma estaba, digamos, lo que hoy entendemos por pervertida sexualmente. Allí padres se acostaban con hijos, con hijas, el adulterio estaban al orden del día, y ahí vino a implantar a aquellos que siguieron a este Jesús de Nazaret, o bien que se aprovecharon desde Jesús de Nazaret, esos llamados apóstoles, para crear una especie de ideología política, de lo que hoy entendemos de poner freno a esa decadencia del Imperio Romano. Bien, naturalmente que el nacimiento, aparte de eso, el nacimiento de Jesús se desconoce totalmente, por cuanto en el momento del nacimiento no era una persona conocida y era muy difícil localizar su nacimiento, no habría registro civil de aquella. Y mucho menos por la fecha. Efectivamente. Pero bueno, es bueno de que la Iglesia vaya cambiando poco a poco, porque toda su teoría... 2000 años. Sí, 2000 años. Ha necesitado 2000 años para estos cambios. Toda su teoría es totalmente absurda. Es una, digamos, una redacción, una creencia destinada en su día a gente, hay que contar que a la época el 90% o 95% de la gente era ignorante, era analfabeta. Entonces se creó una serie de dogmas, de ideología precisamente para esa gente. Prueba de lo cual es que debido al desarrollo cultural de la persona, bien, la Iglesia, ¿por qué están en contra de la ciencia? Antes, cuando había un trueno, pues el cura del pueblo salía diciendo a la gente: postraros porque Dios está enfadado. Hoy sabemos que es simplemente una descarga eléctrica. Por eso la Iglesia está en contra de la ciencia y tiene que se adaptar digamos, al nivel cultural que hoy tiene la gente. Claro, lo que pasa es que desde luego la adaptación ha sido lenta. Que por hacer un poco de humor negro, menos mal que no era en este momento la ocupación romana, porque Israel ahora con los misiles estos, ¿cómo se llaman? Los Tomahawk, estos que tiene, que están arrasando varios. A los palestinos, ¿no? Bueno, hablamos de otros asuntos, señores. ¿Cómo están las cosas para que la gente acabe suicidándose antes de que les embarguen el piso o atracando un banco con tal de ir a la cárcel, que se supone que es un castigo y para algunos ya casi ni es un castigo, es hasta un alivio, como este empresario que así lo ha hecho en Málaga, que es una noticia además que ha aparecido hoy por todos sitios, ¿no? ¿Crees que las medidas, Triqui, que se están poniendo para lo de la vivienda va a ayudar a todo esto? Por ejemplo, a lo de los desahucios. No, yo creo que es una cortina de humo ante una presión social que bueno, un pequeño grupo, porque hay que decirlo, y yo mismo, partiendo de Izquierda Unida, que efectivamente había llevado al Parlamento en su día propuestas en el mismo sentido que las plataformas contra el desahucio se hicieron. Yo creo que el protagonismo fundamental luego en la calle lo llevó pequeños grupos, plataformas auténticas en contra de los desahucios, que han tenido para mí un triunfo importantísimo porque supieron adaptarse muy bien a las redes y bueno, plasmó en que efectivamente las movilizaciones hizo a todo el mundo ponerse un poco en secano
y ver que se estaban cometiendo unas tropelías impresentables. Es decir, que mientras nosotros estamos soportando tremendas ayudas y salvar a la banca, que fue una de las causantes, viniendo del capital financiero, de la crisis que padecemos, que los mismos ciudadanos somos los que estamos aportando cantidad ingentes de esos dineros, resulta que esos mismos bancos tengan la desfachatez de desahuciar a gente, no habiendo dación de pago, que no solamente te quitan tu piso con todo lo que ya has pagado, sino que te dejan deuda de por vida, metidos en la miseria. Porque claro, la persona que no puede pagar su hipoteca, y sobre todo en este país que tanto implica, igual que para el campesino el prado y un finso a veces se mataban por medio metro, pues aquí el tema de la vivienda y la propiedad de la vivienda es exacerbada, porque no hay una política tampoco de rentas tipo como hay en Alemania, que la mayoría es política de rentas, porque te tienes que machacar tu vida hipotecado con eso, que es una manera más que el capitalismo te coge para estrujarte en otra serie de cuestiones porque te ahoga, ¿no? Pues bueno, eso era de escándalo y es de escándalo. Ahora bien, ¿qué hicieron? Pues una chapuza, simplemente una chapuza que no vale nada más que para una pequeña parte de gente, y dejar un poco en el impasse, y todavía el señor Rajoy no tiene pudor en querer aparecer como que fue el único presidente que se planteó este tema. No, hay que decir que los dos grandes partidos mayoritarios, cuando llevamos, por ejemplo, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y no sé qué más partidos minoritarios, se llevaron la dación de pago y demás, nos pusieron a caldo, porque están al lado de la banca. Pues están al lado de la banca, si no se hubiese corregido una ley de 1907 hipotecaria que es leonina, porque es leonina. Aquí se deja hacer la banca y ahora aparece Europa todavía oye, pero si hay directivas por ahí ya aprobadas de tiempo, ¿ustedes cómo tienen todavía esta cosa? Yo creo sinceramente que es una nebulosa para tratar de aplicar y no han resuelto el problema para nada todavía. Roberto, que además es abogado. Roberto, ¿no os parece que se lanza el mensaje de, bueno, pues no pagamos ninguno y ya está, no pasa nada? ¿No puede ser esto un...? No. La gente lo que quiere es cumplir con sus obligaciones y si llega el momento en que no puede pagar ya la hipoteca es porque realmente no puede, pierde su puesto de trabajo, sobre todo perdiendo su puesto de trabajo. No creo que la gente... Es más, el banco, si esta persona no es solvente y además no aporta vales, porque además tiene que ser solvente por sí misma, además tiene que aportar algún aval de sus padres, de algún familiar. No creo que la gente vaya a dejar de pagar por estas medidas que, como muy bien dice Triqui, no valen para nada y solamente van a aplicarse a una minoría de la gente desahuciada. Pero ya hablaré de ello. Es curioso lo de este empresario. ¿Cómo va a pedir el ingreso en prisión el fiscal? Que quien ingresa en prisión es el juez, pero tiene que haber una acusación que lo pida. Sí, como se dice, quien atraca, un atracador tiene mil años de perdón y consecuentemente no puede ser ingresado en prisión. Y porque además un empresario, yo pienso que es la única manera que tienen los empresarios de obtener un crédito, es decir, atracando un banco, porque si no el crédito está totalmente cerrado. Bien, en cuanto, evidentemente, que ya empezó, digamos, y esto va a ser una especie de moda, tirarse por la ventana por parte de la gente desahuciada, ahí el Partido Popular cogió miedo, y además se debe todo al mérito a estas asociaciones que defienden a los desahuciados, evidentemente, cogieron miedo. En cuanto a las medidas que el Partido Popular tomó, solo se pueden aplicar a una minoría, un 10% de los desahuciados. ¿Y por qué? Sencillamente porque el Partido Popular, su campaña electoral, siempre ha sido financiada y va a ser, continúa siendo financiada y va a ser financiada en el futuro por la banca. Le debe más de 20.000 millones de pesetas a la banca. Todos, ¿no? Porque el PSOE también. El PSOE también, pero ya llegó. También. Bien, consecuentemente. Solo que nosotros no lo perdonamos, yo sí. Yo siempre insistí en ello, en esta casa, en esta misma mesa. La banca no da nada por nada. La banca lo que le exige a los partidos políticos, y además es un consorcio de bancos, que se unen para dar crédito a los partidos políticos importantes en España que pueden conseguir gobernar. Les exige
de no sacar ninguna normativa y gana mucho dinero con eso, que no sea perjudicial. Y además les imponen diputados en las listas, en puestos de salida a los partidos políticos. De Guindos, el ministro de Industria, es un hombre de la banca. Y varios, yo conozco a 2 del Partido Popular que han sido impuestos por la banca, impuestos de salida. Y ahí están, consecuentemente, cómo van a modificar la ley hipotecaria, cómo la van a modificar. Y eso lo que me extraña a mí de todas estas asociaciones que defienden a los desahuciados, que no hayan insistido en este aspecto que yo denuncio constantemente aquí, de que la banca tiene comprados a los partidos políticos. Los tiene comprados. Los grandes medios de comunicación también. Están pringados y esas cosas no les interesa publicarlas. ¿Cómo no está controlado? ¿Dónde invierte la banca? Precisamente en los poderes. Es decir, en los partidos políticos son poderes y en los medios de comunicación, que son poderes. La banca lo controla todo. Cuando se habla de empresas del sector energético, es la banca. Es la banca lo controla todo. Telefonía es la banca. La banca, digamos, es el poder en la sombra, el verdadero poder, el poder en la sombra, que controla hasta el poder político, como son los partidos políticos. Consecuentemente, es una vergüenza que la ley hipotecaria, el único país de Europa donde no existe la dación en pago, no existe la dación en pago. Y esto viene como consecuencia de que, como saquen una modificación de la ley hipotecaria, en las próximas elecciones no habrá crédito para los partidos políticos. Roberto, una cuestión, ya que contamos con un abogado aquí. En muchas ocasiones se ha planteado aquí en esta mesa, pero ¿por qué los jueces no se limitan a llevar a cabo algún tipo de medida para que no tengan que ejecutar ese desahucio? Hay un juez asturiano, por cierto, el primero desde hoy, lo conoces, ¿no? Agustín Azparre, que ha paralizado el embargo de una vivienda de Mieres. Sí, pueden paralizarlo, pero un juez... Porque no lo habían hecho hasta ahora también. Claro, por humanidad, el juez es como los partidos políticos. Cuando ven ya la situación, la gente tirándose por las ventanas, pues ahí los jueces ya se sale un poquitín del rigor de la interpretación estricta de la ley, que fue lo que hizo este juez. Un juez está sometido a la ley, y es una vergüenza que en materia de una ejecución hipotecaria no cabe oposición alguna por parte del desahuciado, del ejecutado, porque en ese contrato hipotecario hay cláusulas abusivas que se pueden impugnar, bien por dolo, bien por lesión, bien por otro tipo de oposición, pero no puedes oponerte, no hay nada que hacer, y consecuentemente el juez es que tiene muy poco margen de interpretación. Cuando la ley le dice de que una vez ejecutada una hipoteca, bueno, pues se procede al embargo, al desahucio y sale en la vivienda subasta, bueno, el juez tiene muy poca maniobra, muy poco espacio de maniobra. Es que los jueces, sí, por su parte, no son legisladores. Bueno, quien legisla son los representantes del pueblo en las Cortes. Un poco tarde. Bueno, hay que pero siempre pueden... que ese movimiento entre los jueces para plantear esta necesidad y que aglutinaron diciendo esto es tal, bueno, pues una pequeña cosa, pero por lo menos porque vean lo que está pasando en la calle y incluso la misma policía que se vio forzada a esto, eso no es agradable para nada. Ellos se ven también, bueno, me meten a mí a esta viejina que estoy sacando estos guajes. Yo me imagino que estás ahí siendo un número de esa policía y te tiene que caer los pies, tener que sacar... pero es dramático todas las situaciones esas que se hacen, porque como bien decías tú, el que no paga ya una hipoteca
de vivienda, sobre todo una de vivienda, es porque no tiene, no puede pagarla, porque necesita para comer, antes tiene que comer y dar de comer a los guajicaos. Son situaciones de desastre, que tiene bastante que ver con la política financiera que se usó y a dónde se metió la gente a comprar viviendas, a dar, a meterlas en tal, y para luego sacar la crisis y luego comportarse así. Yo creo que no resuelve el problema. Y van a tener que terminar con la dación en pago y tal. O sea, que el país capitalista que decíamos, máximo capitalista, hay dación en pago, como ya Estados Unidos. Y no entienden esto, que no. Pero ¿cómo? ¿Quién va a entender que después de darte todo, que pagué no sé cuánto, ese piso te lo tenga que entregar y todavía tenga que estar pagándotelo yo, cuando tú lo vas a alquilar mañana? Pues bueno, ¿qué es esto? ¿Qué negocio es? No solo en Francia también existe la dación en pago, y en muchos países de Europa. Los que yo conozco, por lo menos, existe la dación en pago. ¿En Francia existe, como quieren poner aquí en España, que te den la residencia en Francia, en ese caso, en España, si compras una vivienda de 160.000? Esto es una medida que sacó el gobierno del Partido Popular para ver si sale adelante la venta de todo el stock de viviendas que hay, que es una medida que puede tener mucho peligro, porque puede venir aquí el crimen organizado a comprar viviendas y a obtener residencias aquí en España. Eso es para ver si hay una salida hacia la venta, hacia el mercado de ese stock inmobiliario que hay. Yo pienso que esta medida no va a tener éxito alguno, no la va a tener. Y además... Pero Rajoy está planteando... Sí. Rajoy, si os disteis cuenta, no se sabe muy bien, porque Rajoy viene a decir como que es una prospección, pero no es una medida todavía tomada. No. Como si no... la han lanzado ahí, pero están viendo ahora qué pasa, porque él mismo viene a decir, que se está estudiando, porque que eso no está todavía decidido. No, es muy peligroso, yo entiendo. Es que salieron al paso desde todos los ángulos. Además, para lavar dinero, que viene del crimen organizado, porque viene aquí y lo lavan. Compran los rusos, toda la mafia rusa y las demás mafias existentes, vienen aquí y envían a un títere para que le den, a un testaferro para que le den aquí el permiso de residencia, y están lavando dinero. Es que el PP no analizó todas las consecuencias que puede traer esta medida, si es que la llegan a tomar, porque van a venir aquí testaferros de toda la mafia organizada a comprar una vivienda por 160, que en realidad esa vivienda es para lavar dinero del crimen organizado. Yo pienso que es una medida muy, pero que muy peligrosa, y todo para intentar terminar, al menos en parte, en gran parte, con el stock de viviendas que hay, en lugar de ponerlas a precio. Y a renta. Y a renta, a una renta social. Cambiar una política para buscar una potencialidad de renta social soportable, que signifique pues, un 10, un 15, un 20% del salario como máximo. Yo no sé, pero en épocas que yo miraba estos datos en el sindicato, Alemania tenía un porcentaje muy bajo de lo que es una renta respecto al salario que ganaba la gente. De ahí que el uso en Alemania fundamental es por la vía de la renta. La gente se gasta el dinero en otra cosa, de calidad de vida y no sé qué, porque una hipoteca, no sé si se sentió, es para toda tu vida. Y te machaca parte de todo. Aparte que te hace situarte, pues que no puedas defenderte a veces, que tengas que ir a trabajar del todo, que en una huelga, oye, ¿quién para si tengo esto, si me apuran? En el momento en el que tienes una hipoteca estás y porque además el arrendamiento tiene sus ventajas en relación con la adquisición de una vivienda en propiedad. Por ejemplo, eres libre para cambiar de sitio, que te toque un disco bar abajo que te vuelve loco de ruido y estás pagando esa hipoteca y no puedes ir fuera a pagar una renta porque no te alcanza. Por ejemplo, el ejemplo de las tabacaleras de Gijón, que Tabacalera marchó para Santander y bueno, quiso llevar, si ellas querían, a mujeres para trabajar en Santander, en la nueva fábrica allí, pero estaban pagando una hipoteca aquí y no podían marchar para Santander y pagar allí un arrendamiento. O sea que tiene sus ventajas el arrendamiento, y porque además, ¿qué diferencia hay entre pagar una hipoteca o un alquiler? En cuantía están aproximadas, y porque además lo estás pagando toda la vida, la vivienda, la hipoteca, y el alquiler
lo mismo. Dificulta la diferencia entre pagar una hipoteca o no, dificulta incluso el cambiar de moza o de mozo, de marido o de mujer. Y lo digo en serio, lo decía el abogado de la Asociación de Padres Separados, en una entrevista aquí en esta casa, decía en una ocasión que había muchas parejas que continuaban conviviendo juntos porque más en este momento de crisis no podían permitirse vender el piso y liquidar la hipoteca. Casos, si no entonces la hipoteca les mantenía unidos. Yo conozco un caso, y bueno, habrá pocos de esos, que tuvieron que decidir, porque la situación económica luego para ambas partes era tan delicada, que tuvieron que decidir, dividieron la casa, una habitación para ti, otra para mí, hacemos esto, el baño va a y tal, a llegar a acuerdo de eso porque no podían luego aguantar el tema de seguir pagando la hipoteca más la división de tal que se multiplica, que tienes hijos y tal, rollo, pues se multiplica el tinglado de la financiación, ¿no? Efectivamente, y eso tiene su complicación, porque si la vivienda es el hogar familiar, bueno, se la adjudica en divorcio a uno de ellos y el otro tiene que marchar. Mientras, otra de las ventajas que tiene el alquiler, mientras cuando es un alquiler, oye, mira, tú te quedas aquí y pagas ese alquiler, yo voy a alquilar a otro sitio, ¿no? En España tenemos la mentalidad de la propiedad. ¿Cómo vas a tirar el dinero de la renta? Lo estás tirando porque lo dejarás en herencia el día de mañana a tus hijos si es que consigues terminar de pagar la hipoteca. Pero insisto una vez más, el alquiler, que es la mentalidad de Europa, y porque los alquileres, yo no hace mucho estuve en Suiza y en una villa hermosa de 15.000 habitantes, bueno, pues un piso de 70 metros cuadrados, estamos hablando de un equivalente de 350 euros. Aquí es mucho más caro. Por 350 euros en Suiza, mucho más barato. Y allí, bueno, pues tienen una mentalidad de alquiler, En Francia sobre todo, hay muy poca gente que es propietaria de su vivienda y porque además son más libres. Y esto frena enormemente, y ha frenado enormemente el desarrollo industrial de España, porque aquí no existe la cultura del desplazamiento. Aquí llevar a un trabajador de aquí para Galicia, bueno, había un Cristo, mientras que en Francia, yo he pasado 15 años en Francia, y había una cultura del desplazamiento. Estados Unidos. Efectivamente, y para eso, pues hay que tener una vivienda en alquiler y no ser propietario, porque no se puede pagar una hipoteca y al mismo tiempo un alquiler en otro sitio. Consecuentemente, a mi modo de entender, y no hay, en cuanto a seguridad jurídica, pues a lo mejor te dura menos vivir en un piso que lo adquieres mediante una hipoteca que en un piso con un alquiler, por cuanto el alquiler, bueno, hoy día el mínimo está en 5 años, me parece que hubo una modificación en 4 años. 5 años, te lo alquila por 1 año, pero prorrogable obligatoriamente por 4 años. Pero si cuando vas a una vivienda, adquieres una vivienda mediante la hipoteca y dejas de pagar un mes, ya a partir de que dejas de pagar un mes, ya te pueden echar fuera. Consecuentemente, a mi modo de entender, tiene mucha más ventaja el contrato de arrendamiento, ser inquilino, que haber adquirido una vivienda mediante un préstamo hipotecario. Bueno, pues vamos a ir a una pausa publicitaria, que hay que pagar la hipoteca o el alquiler, lo que sea. Así que vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta hablamos ya de Asturias. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado hoy esa ley a la que yo me refería antes como la ley de recortes. En el fondo es una ley que precisamente lo que pretende es, como decíamos, ajustarse a ese 1,5% de déficit. Lo ha hecho pactándolo con Izquierda Unida y con UPyD. Es una ley anti-déficit que se supone que además sea la antesala de los presupuestos. Una ley que tuvo que ser retirada antes de ser aprobada porque no había acuerdos suficientes. La verdad que ha traído cola este asunto. Izquierda Unida, que participa también en la firma, en el apoyo a esa nueva ley, no sé qué tiene que decir. Triqui, ¿va a haber recortes con esa ley? Yo no, aunque sea miembro del Consejo de Izquierda Unida, a mí me da que se ha firmado un documento
cuyo contenido desconozco, más allá que lo que trae la prensa, que me da que ni se ha debatido ni tan siquiera en la presidencia. Bien, es verdad que pudieron mejorar el que no se incrementaran ciertos recortes en enseñanza y en sanidad y algunas mejorías, pero a mí me da, yo si estuviera en mis manos, si fuera el dirigente de Izquierda Unida en esta región, yo no me hubiera metido en ese charco, me voy a explicar. Por más que se quiera, aunque ahora al final faltan también los presupuestos y demás, yo diría que lamentablemente en el 2013 Asturias pasará de 100.000 parados posiblemente a 105 o 110.000 cuando termine el año. Es decir, que al final lo que va a percibir la gente es que de poca cosa valió o pueden valer esos pequeños arreglos. Sin embargo, te haces partícipe de las políticas, porque yo no tengo por qué apoyar a nadie, que significa apoyar políticas que aprobó la derecha, y en todo caso la derecha y el PSOE, porque esto nace de la reforma express de la Constitución con el techo del 3% que planteó ya Zapatero y que aprobó Zapatero y el PP. A partir de ahí marcan límites cuando está más que demostrado por los datos que hay que este país no, era falso lo que nos decían de la deuda, porque en todo caso la deuda era la privada y era la de la banca, no lo de las familias, era la de la banca. O sea, nos metieron una milonga ahí porque en términos relativos las deudas respecto al PIB estábamos a la altura de la media de Europa. O sea, que nos han metido un señuelo que han caído en la trampa y que yo estoy convencido que por ese camino no vamos a salir y que el 2013 en este país, con todo lo que diga Rajoy, va a ser mucho más duro y se están planteando ya ERES y cierres de empresas. Ya lo estamos viendo en Asturias, que todavía faltan tremendo. Yo, sinceramente, no sé los términos concretos para poder darle el sí los dirigentes que lo dieron, pero yo, si de mí dependiese, yo no estaría mezclado en este tipo de políticas en estos momentos para nada, porque no van a sacar, todo lo contrario, vamos a tener una solución. O sea, vamos a tener una situación en Asturias peor que la que tenemos ahora. Y yo no puedo explicar luego a los ciudadanos, bueno, ¿y qué valió lo que hiciste o lo que no hiciste? Es que yo no tengo por qué pringarme en lo que no fui causante de su nacimiento. Aquí hay dos partidos fundamentales causantes de eso. Zapatero con el 3%, PSOE y el PP. De ahí viene a empezar a asumir lo que diga Merkel, sin más, y agachar la cerviz y no querer buscar. Yo no quiero entrar en contradicciones conmigo. Si yo estoy en contra de eso, yo no puedo apoyar nada que esté a favor de eso o que coja la ola de lo mismo. Y como es así, pues vamos. Bueno, pues como tampoco tuve de acuerdo y no fui capaz de entender que mis compañeros se metieran al gobierno en Andalucía. Es que no me entra en la cabeza y que estoy convencido que lo van a pagar duro. Pues no, yo no entiendo eso, soy muy minoritario en estos pensamientos, está claro. Pero y no te puedo decir más. Hasta ahí puedo bastante leer, claro. Hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez. Sí, pero se la entiende bastante. Por lo menos quiero ser coherente con mis pensamientos y lo que quiero decir. Evidentemente, como dijo Triqui, no podemos ahora emitir una opinión sobre este pacto por cuanto contenemos el contenido del mismo. No sabemos en dónde se va a recortar, a qué nivel, etcétera, etcétera. Pero una cosa es segura, habrá menos recortes si bien le imponen reducir el déficit aquí a cada comunidad autónoma a 1,5%, que es mucho más severo que la imposición que nos hace Europa que hace Europa a los estados, que es de un 3%. Y yo no comprendo por qué las autonomías no han puesto el puño encima de la mesa y decir, oigan, mire, vamos a reducir en una primera fase al 3% y no al 1,5%. En todo caso, aún desconociendo el contenido de ese pacto, es decir, dónde van a ir los recortes y a qué nivel, a qué porcentaje, estamos seguros de una cosa, que se van a respetar los servicios básicos como es la educación y fundamentales como la educación y la sanidad. Y no solamente el gobierno de Rajoy ha metido mano, además de a todas las conquistas y derechos sociales que la clase trabajadora ha conquistado a través de los años, no solamente ha metido a los derechos sociales de los trabajadores, a la educación y a la sanidad, y ahora a la justicia. Bueno, las tasas para los ricos pueden ir a la justicia. Se están cerrando las puertas a la clase trabajadora. Cuando recurras o simplemente por ir a juicio ya vas a tener... Por ir a juicio ya tienes que pagar una tasa. ¿Y cómo lo recurras?
¿Cómo lo recurras? Es gordo. Todavía no sabemos la cantidad, el porcentaje de la tasa, pero lo que ya se apunta... Hoy o mañana, ¿no? ¿No entraba ya en vigor? Sí, en cuanto se publique en el BOE, en cuanto se publique en el BOE. Pero es que eso va a cerrar las puertas a la gente que no tiene medios económicos para pleitear, para pagar esas tasas. Y que sin embargo no tiene derecho a la justicia gratuita, porque para tener derecho a la justicia gratuita es ganar menos del doble del salario mínimo interprofesional, ganar menos aproximadamente de 1.400 euros. Consecuentemente, no solamente están metiendo mano a la educación, a la sanidad, pero también al derecho a la tutela judicial efectiva, como dice el artículo 24 de la Constitución. Está cerrando a las clases menos pudientes de nuestro país. En cuanto a la política, naturalmente, a la política económica que está haciendo el gobierno del Partido Popular, es una política que lo que hace va a ser incrementar el paro, destruir la poca base de industria ya que nos queda. Es someterse totalmente a la política de Alemania, que es la única beneficiaria del euro y de esta política de austeridad, por cuanto la deuda la compran los bancos alemanes, pero que también sale perjudicada por cuanto si impones austeridad a los países miembros de la Unión Europea, pues no te van a comprar tus productos a Alemania. Y vives del 80%, tú vives de la exportación. Consecuentemente, a mí Rajoy, aceptando todos los términos de la política de austeridad de Merkel, me recuerda el Chamberlain del Pacto de Múnich, que se bajó los pantalones ante Hitler, permitiéndole que ocupase los Sudetes en Yugoslavia y todo lo demás, al parecer para evitar la Segunda Guerra Mundial, que finalmente es totalmente... ¿recordáis a Chamberlain cuando llegó a Londres con aquel papelín, nada más posarse del avión lo siguió, sí, el pacto que hemos firmado y ya no habrá guerra mundial y tal? Y el bien, otro riéndose efectivamente, y a mí Rajoy francamente me recuerda es una especie de Chamberlain de la política española, que se baja los pantalones hasta ante Merkel, y no solamente él, la mayoría de los partidos. Los Asturias aquí también van a tener que llevar a cabo esos recortes, inevitablemente, ¿no? Efectivamente, pero vamos a ver, como hay un pacto entre el Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD, esos recortes van a intentar que no afecten o que afecten lo mínimo posible a servicios básicos como es la educación y la sanidad, pero aún así desconocemos dónde va a haber esos recortes. Y esto es un debate a posponer. Efectivamente, es un debate a posponer para cuando... Hay ciertos puntos que se conocen, que yo estoy de acuerdo con ello, que es bueno, porque además eran injustos de antes, que es eso de que un cargo público, altos cargos públicos, estuvieran cobrando un apéndice de dinero por haber ejercido para toda la vida, cosas de esas que se dieron. Eso se quita, bueno, pues todo eso es muy positivo. Y que se frenen más recortes que pudieran querer meter en sanidad y eso. Bien. Yo lo que digo, al respecto a mi partido, es que al final esas pequeñas mejoras que se consiguen no va a librar de que el envoltorio, donde el PSOE, por lo menos se está metido ya desde Zapatero, no tiene nada que ver con esta política, porque yo digo, pero ¿y qué? ¿Eso que va a captar el pueblo? Porque el pueblo lo que va a captar es que al final estamos en 100.000 parados y posiblemente terminemos el año 2013 con 110.000 parados. ¿Qué logramos? ¿Qué política? Y vamos a aparecer apoyando al Partido Socialista. Por eso ahí veo yo a nuestro nivel. Y luego otra espada que está encima. ¿Quién nos dice que en enero no hay rescate? Y como haya rescate, la troika viene aquí, pero vienen las comunidades que tienen unas ganas tremendas, a tope. Vuela por los aires, ni todos los presupuestos que vayan a aprobar, ni nada. Porque automáticamente los presupuestos, igual que los de España que se aprobó por el PP, eso, agua de borrajas, eso no vale para nada ya. No vale para nada. Entonces digo, yo no me quiero pringar en una política con gente que asumió, que está bailándola, y que prácticamente son políticas de derechas.
Y el Partido Socialista se ha metido en ese nial hace mucho tiempo. Y la prueba es cómo se ve perdido el propio Rubalcaba, que no sabe para dónde salirse porque tuvo toda la vida metido en el caldo de ese tipo de políticas que agradará a la banca, de que no hicieran lo del desahucio, al gran capital y demás, ¿no? Una socialdemocracia muy constreñida ya y que no la defendieron con suma potencialidad. Y la prueba es que, bueno, asumieron, de momento se libró del rescate, y lo único que puede decir Zapatero a última hora, cuando aprobó el déficit, por si no ya tenía el rescate obligado ya de aquella, y posiblemente él no quisiera tener bajo sus espaldas algo que eso marcaría desde luego su trayectoria para toda la vida, ¿no? Pues dice que caiga sobre el que viene, que posiblemente, digo, en enero nos encontremos con algo parecido, que haya rescate de verdad. Por ojo, porque están dando datos ahora mismo que hasta ahora quieren meter a Francia en que está en situación difícil y lo otro. Pues oye, pues si el euro se va a la mierda, que a lo mejor se va, que se vaya a la mierda. Claro, porque ¿a quién está sirviendo eso? El euro. ¿Qué, no? Es el euro. Coño. Yo también coincido con Triqui de que va a haber un rescate. Están esperando a que pasen las elecciones catalanas, que son el domingo, yo creo. Este domingo, sí. Son este domingo, pero va a haber un rescate. Es que, dado los intereses que estamos pagando ahora, cuando hay una emisión de deuda por parte del gobierno, estamos pagando intereses mucho más altos que si hubiese un rescate. Nos está perjudicando el no pedir un rescate. ¿Y por qué no se pide un rescate por parte del gobierno? Sencillamente porque lo único que le falta incumplir a Rajoy es que tiene que bajar las pensiones, que ya las baja de hecho. Subiendo los impuestos a los pensionistas y no actualizando a nivel del índice de precios al consumo las pensiones, porque no lo dijo claramente que iba a actualizar las pensiones, porque habló de un 1% cuando la inflación es de un 2,5%, un 3%, consecuentemente. Pero es que le van a imponer, Europa le va a imponer recortar las pensiones entre un 10 y un 20%. Ay, amigo. Ahí lo único que le falta por incumplir todos sus juramentos, decir que no iba a subir los impuestos, que iba a reducir el paro, incluso recordemos cuando se personó... Cuando recortes claros en lo público, entre un 10... sobre todo en la administración. Y las pensiones, porque es el gasto gordo de un Estado, entre un 10 y un 20%. Y ahí, cuando juró por todos los dioses de que no iba a tocar las pensiones, de que iba incluso a revalorizarlas, y es mentira, bueno, si porque... de su programa no queda nada. No queda, no le dio, sido, al día siguiente no pudo aplicar nada de lo de él. Ha sido totalmente un engaño, y por eso está resistiendo, para que no le impongan, para que no venga... Yo creo que de enero no pasa, porque luego sí. el problema lo tendría Merkel, que tiene elecciones luego ya a la vuelta a la esquina también, y ella no va a querer estar sin que el rescate se dé, para que luego amaine ante ella, porque ya se opone gente, en Alemania se opone gente a que se aporte dinero y demás. La prueba es que están teniendo la de Dios con lo de Grecia ahora mismo. Llevan un día entero reunidos, no fueron capaces de llegar a un acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, también presionando y demás. Y yo creo que el camino, sinceramente, el camino que lleva Europa no puede aguantar así, es que esto vuela. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos relacionados con Asturias. Por ejemplo, bueno, ya que está aquí Triqui, podemos hablar de ese pleno de Oviedo, ¿no? Y de lo más destacable que fue las protestas a la puerta del salón de plenos de los vecinos de Ventanilla. Yo creo que fue mi ave. Yo creo que Rivi estuvo bien, por una razón. Vamos a ver. Una simple protesta que viene, y además todas mujeres, 15 o 16 mujeres, que tú, si hubiera algún follón, tienes tú la policía municipal, que sobra, que pintaban 2 lecheras a las 8 de la mañana ya, delante del ayuntamiento, que luego no pasó, pero nada, porque además tuvieron, como es lógico, gritando con un altavoz y exigiendo lo que decían ese vial. Por cierto, los vecinos de Ventanilles solo pedían algo que en su momento el mismo Gabino de Lorenzo paralizó, y además diciendo que efectivamente era innecesario el hacerlo, ese vial, etcétera, etcétera, etcétera. Así se lo sacó Rivi enseñándole. El problema es
que, bueno, insistieron mucho con lo de la policía, porque Enrique lo que quería saber, que se mojaran ahí quién había pedido esa policía, y que se llamase para que se retiraran de ahí las 2 lecheras. Entonces, claro, el alcalde posiblemente se viera emparedonado en no querer decir que fuera él, o no querer decir que alguien llamó a Gabino, o que se interpretara, no, mandó la Gabino. Gabino no las manda si no se las pide. Yo no me lo puedo creer una cosa así. Gabino, un delegado del gobierno, no manda a un caso de este calibre sin que le llamen. Puede mandarte cuando hay un conflicto ya alargado, como pueden ser las huelgas mineras, que está habiendo conflictos en la calle, delante de los pozos, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, de forma normal, ya el ministerio está atento a eso, o sea, la delegación de gobierno, y te lo manda. Pero a casos de estos puntuales, porque en un pleno se vaya a debatir no sé qué tipo y que está en cuenta, no, eso ya que alguien lo pidió. Entonces eso trajo el rifirrafe gordo de ese caso. Sin embargo, pasó desapercibido la descomposición que en sí tiene Foro, porque Foro estaba dividida, porque el partido, a nivel regional, estaba a favor de la ley de la dación en pago, que era la propuesta que llevábamos Izquierda Unida y PSOE. Sí. Y al no haber acuerdo interno, ahí faltó algún concejal que no fue, porque posiblemente estaba a favor de votar a favor, tal como le planteaba el partido. Y nos consta que hubo problemas de partido, de Asturias por lo menos, de Oviedo por lo menos, con el grupo municipal. El grupo, pues si no hubiera salido hacia adelante. Bueno, pues eso es verdad que pasó más desapercibido, y que lo que destacaron los medios sabes cómo son, la famosa dicho, no hay noticia que un perro muerda a un paisano, pero que el paisano muerda a un perro, pues eso sale. Pues entonces, bueno, salió lo más rifirrafe que hubo con las lecheras y lo demás, cuando había un elemento clave que hasta en ese mismo punto de arriba, la carta que sirvió de Gabino de Lorenzo en su momento, que fue Gabino el que se echó para atrás y daba la justificación, que son las mismas que hay ahora mismo para que hagan ese vial innecesario por el sitio donde lo meten. Ya que tenemos aquí a Roberto, que además es especialista en llevar causas de vecinos contra administraciones públicas, ¿tiene viabilidad que los vecinos quisieran hacer algo contra ese vial que pasa tan cerca de sus viviendas en Ventanilles, o hay poco que hacer? Luchar contra la administración es muy difícil, muy largo, y la administración, cuando saca un acto administrativo, una resolución para construir eso, es ejecutivo, es ejecutable ya de inmediato. Tienes que ir a acudir al contencioso administrativo y pedir la suspensión de la ejecución, que la conceden, que la conceden muy difícilmente. Consecuentemente, estos problemas se abordan también por vía política, por vía de apoyos, etcétera, etcétera. Es difícil meterse contra la administración. Bien, es un vial, eso no se somete a una evaluación de impacto ambiental, porque no tiene tanto impacto, porque es en la ciudad, ¿no? Yo no he seguido ese caso. Sí, es en la ciudad. Es un pinchado de la autopista a sacar por Ventanilles, al centro comercial, a donde llega la Moixina, según vienes de Gijón a la derecha. Y es una carreterina, ¿no? Sí, no. El caso es una salida simpático de es que estaba planteada aquí, bueno, sí. Pero aquí, como había más viviendas y era mucho mayor la protesta, dicen, hostia, pues escapamos de aquí, la traemos más para acá, un poco más hacia aquí, que son menos los que van a soportarlo. Y hay grietas ya de la obra. El problema, además, no es los ruidos y demás. Se sabe de sobra que una obra de ese calibre afecta, y sobre todo viviendas muy antiguas, muy eso. Afecta la estructura. Trae evidentemente, estructura. Es una cuestión, estos temas, porque además la vía de lo contencioso administrativo es larguísima, pero también tendrán que reclamar una indemnización por esas grietas, ya que hay una relación directa de causa-efecto, es decir, las obras. Hombre, muy y el efecto, ahí se dieron dos problemas. Ahí se dieron dos problemas. Uno, y el problema en sí, de la obra y la protesta y tal. Y la otra es el que se crean ellos mismos, llevando 2 lecheras ante 15 mujeres o 20 mujeres que están protestando allí. ¿Pero qué se consideran salvajes? ¿Que iban a quemar el ayuntamiento o qué? Que están con su pancarta y con todo eso. Pero si tú tienes tu policía municipal allí y no pasa nada. Hubo 1000 veces más tumultos en momentos dados, en plenos,
En el interior, porque tú sabes que se deja entrar, das el nombre y apellidos abajo y tú puedes presenciar un pleno. Bueno, tiempos atrás, anda, que no hubo follones y tinglados donde tuvo que intervenir la policía municipal. ¿A qué viene llamar a 2 lecheras? Bueno, que es que hay un... Ricky, ¿no? El PP está asustado, ya no ve Pero la realidad. pasó un poco Ricky cuando dijo que se retire la policía, que no nos sentimos seguros con la policía. Bueno, una frase sacada que te sale en un momento dado, porque si yo estoy, yo pongo nervioso, y es verdad, oye, cuando ves los toletes al lado, el que no corrió nunca y el que no recibe ningún palo, a lo mejor tal. Pero bueno, esa frase... Nunca te ves seguro con la policía. Yo coincido plenamente. Tú ves Eso es muy grave decir eso, ¿no? Bueno, eso es una frase que no va más allá, que quisieron sacar para no tener lo otro. Entraron, yo creo que entraron al trapo y tensionaron y bueno, por lo menos fue noticia lo del vial, que si no igual pasa desapercibido, y de la protesta de las mujeres. Bueno. Que además, por cierto, hay que aplaudir, yo bajé abajo luego a ver quién era, porque durante todo el pleno, aguantar con un micrín de esos, una voz de mujer, dando madera, digo, a ver la heroína quién es. Yo pensé, no sé por qué fui a la que vi más alta, que además muy así de eso. No, fui yo. Y me salió una más pequeñina con micro todavía, que además era un micro de estos, pero malo, no con potencia suficiente, manual, lógico, pero muy pequeñino, como esos que llevaban que vendían las sardinas o algo, que iban por los pueblos rurales, un microcu de nada, que para ahí, bueno, te valía, pero aquí cuando hay ambiente, pues no, muy bien, y una lucha que a mí me hace pensar, porque además yo nunca me olvidaré, estando yo en el comité de Ensidesa en los años 73, 74, una movilización por un problema de limpieza que no llevaban a las casas de la empresa, en lo que se llamaba la Marzanilla, al lado de lo que era Trasona, antes el cine y toda aquella, al lado de la carretera, y ahí mismo había una entrada para oficinas centrales de tal. Y nosotros estábamos negociándolo. Y había incluso algún miembro del comité del comité de empresa que vivía allí, y que esas mujeres estaban, la que montaron las mujeres todas del barrio en defensa de aquello, que acojonó a la empresa más que nosotros mismos. Bueno, acojonó a la empresa y a los maridos, porque nos llamaban calzonados, nos llamaban de todo, puestas a tal. Digo, joder, la madre, cuando algo lo sienten y lo viven, las mujeres de mucho más que los paisanos, bueno, llamándolos de todo adentro, porque estaba la verja, esa filosía que hay, que sabes que pasa con el tren, que dividía tal. Nosotros estábamos en la fábrica de la otra parte, con todo eso, y para charlar, joder, empieza a llover aquello, pero que no respetaban a todos, encima de la mierda, lo que estás viendo Jerez ahora delante del ayuntamiento, pero llamando calzonazos, tú ya verás cuando llegues a casa, y decía, calzonazos, sois eso, que no me cago en la madre, ya no valía ni un poco arreglo, ¿no? Que estábamos tejiendo. Bueno, queríanlo todo luego, la leche. Quiero decir, en honor a las mujeres en eso, que cuando se ponen al lado de una causa, leches, No olvides que los principales protagonismos durante la Revolución Francesa fueron la marcha a Versalles, fueron las mujeres. Fueron las mujeres. Ya se está representado además, ¿no? Las cosas claras. Oye, Triqui, ¿cuántas acciones del Oviedo tienes? ¿Tantas como Carlos Slim o menos? Yo no tengo ninguna porque yo soy del Sporting. Yo nunca cambio de chaqueta, en esas cuestiones en mi vida. Y es más, yo siempre, en todos los debates que tuve, toda la vida, públicos además, antes cuando estaba en la COPE, aquí, en los medios que me llamaron siempre desde hace mucho tiempo, me negué y estoy en contra de la financiación a lo que son equipos de lo que sea, profesionales. Cuando hay una profesionalidad ya que gana, que estás pagando para gente que gana, que se busquen con los socios, con lo que saquen de los socios y de los empresarios de sponsor o lo que saca la bicha. Estuve en contra de lo que hizo mi partido en Gijón, dando al Sporting cuando se daba, igual que estoy aquí contra que se diera el Oviedo y demás. Y yo, como no soy de eso, quiero decir que el grupo no aprobó nada. Han ido 2 concejales que tienen perfecto derecho, y a nivel individual, como concejales, y muy del Oviedo, me parece de maravilla, a ir a comprar su tal. Sin embargo, tengo que reconocer que siendo el Sporting, el movimiento que se hizo la afición obetense, chapó, chapó. Que el Sporting hace mucho en la Mariona para ir, pero a la hora de poner, no sacaron ni 50.000 euros cuando abrieron Espita para una ampliación de capital, si no recuerdo mal. La afición del Oviedo
de calado, de calado. Un equipo en segunda B, en lo que está eso, pasa eso al Sporting, no va nadie al campo. Y aquí, la afición que tiene, yo me alegro además, lo digo sinceramente, porque no hay mejor cosa para rivalidad y para cosa, y la comedia de bar que yo digo, que ojalá estuvieran los dos en primera. Y ahora mismo, que tenga cuidado el Sporting, no vean primero al Oviedo en primera que al Sporting. Aún no siendo futbolero, yo también coincido con Triqui, que es admirable la afición del Oviedo, porque hicieron de que la quiebra del Oviedo, o no llegara a tiempo para tener esa cantidad de dinero, tuviese una proyección mundial. Claro. Mundial, es increíble. Si esto lo hubiese pasado, y coincido una vez más con Triqui al decir que la afición del Oviedo es egoísta, la afición del Sporting es egoísta, mucho Sporting, pero a la hora de poner el huevo, perdón por la expresión, pues de eso nada. Si esto lo hubiese pasado al Sporting, el Sporting habría dejado de existir, sencillamente. Y yo, insisto una vez más, no siendo futbolero, no puedo negar de que la afición del Oviedo, en este caso en concreto, ha sido su lucha, ha sido admirable, totalmente admirable, y porque ha tenido una proyección mundial. Ha venido uno de los hombres más ricos del mundo a comprar acciones aquí, un mexicano, que no es el más rico del mundo como dice la prensa. Los hay más ricos todavía, pero bueno, un multimillonario como es él, venir a comprar acciones del Sporting, pues eso es importantísimo, del Oviedo. Y es más, yo en un futuro medio o próximo, tiene más futuro el Oviedo que el Sporting, ya simplemente porque está un multimillonario con un 30 y algo % de acciones. Va a mandar. Bueno, el 40%, la mayoría, lo otro es del ayuntamiento, que va a estar en manos del mayorista, y lo minoritario pues bueno, igual también. Va a comprar buenos futbolistas, ¿no? Va a traer buenos futbolistas. No, cuando le interesa, yo creo que le interesa más, no es casual. Esto no pega rentabilidad para mil cosas de negocios que va a querer tener en España, aquí y demás. Claro. Él ve también, es verdad que hay una población importante futbolística de Oviedo que estuvo en México, de México aquí, de jugadores que tuvieron, y bueno, que bien que plantearon la cosa, muy bien el papel que los internacionales, o sea, que jugadores importantísimos como Micho, Cazorla y quién era el otro, que están por el mundo, se movilizaron a su aire. Ese chaval que estudió aquí, que jugó, que rompieron la pierna, que es un fenómeno de las redes, más dos más, bueno, pues armaron un tinglao que al final, como le dije hoy al concejal, a Ballina, al concejal de tal, oye, que es más popular ya que el alcalde, que ten cuidado, es que sales en China y todo, con el gorro ese puesto de mexicano. Claro, hicieron una campaña extraordinaria. Es de reconocer. Que tenemos que despedir. Que fíjate que yo pensaba que Triqui era del Barça, del Sporting también, y del Barça. Soy del Barça y del Sporting, fundamentalmente del Barça, porque cuando las aficiones nacen de crío, tú quieres ser del mejor, por lo que sea, quieres ser del mejor, y el mejor nunca iba a ser el Sporting ni el Oviedo ni nadie, y es uno grande. O eras del Madrid o eras del País Vasco, los que más políticos a lo mejor eran de aquello, porque consideraban que no... En primera división el Sporting y el Barça y se enfrentaban, no, yo no tenía problema ninguno porque soy racional, sé que gana el que va a ganar, no da igual, que bueno, quieras, señores, que no quieras. ¿De qué te vale que quiero que gane eso? Y como si ayer quisiera que ganara el Barcelona, y si pierde el Barcelona, pues pierde el Barcelona. Es decir, no va a ser porque tú quieras. Hoy tú que eres del Madrid, que vas a querer, lógicamente, que gane el Madrid, pero eso no vale de nada. O lo ganan ellos o no ganan. Por lo tanto, cada vez que entre el Barcelona y el Sporting, digo, pues lamentablemente a perder, porque para ganar una vez perdías 4. Hemos terminado nuestro tiempo hablando de fútbol. Muchas gracias, Triqui, por estar aquí, igualmente a Roberto. Mañana Fernando Guerra y Gustavo Bueno, ambos aquí en esta misma mesa de debate, en el último de la semana, casi nada. Gracias, hasta mañana.